En esta ocasión vamos a desarrollar siempre respecto a navegación aérea práctica, cómo planificarla, realizarla, verificar y controlar la navegación, efectuar las correcciones y la importancia de tener una disciplina y un método para todo lo que hacemos como aviadores y en este caso en particular para navegar. Un primer paso es que trazar con una línea recta uniendo el punto de partida, que habitualmente también se denomina punto de origen u origen, con el de llegada o destino. Por ejemplo, Tolosa, en el norte de La Plata, Bahía Blanca. Entonces, desde el aeródromo, el símbolo del aeródromo colocado en la carta seccional de 1 a 1 millón, donde 1 centímetro son 10 kilómetros, trazo hasta el aeropuerto de Bahía Blanca o el aeródromo y el aeroclub donde voy a ir, trazo una línea. Primer punto. Con una regla mido la distancia total entre el origen y el destino, que en adelante en muchas bibliografías y equipamiento lo van a ver como from o to, es desde Asia, y la anotamos en notas para el vuelo, en un borradorcito, en papeles de apoyo, que yo después vaya a poder encontrar. Entonces, mido la distancia que hay, la longitud de esa recta que he trazado. En la carta seccional, cada centímetro equivale a 10 kilómetros, en las que son de escala 1, 1 millón. Y cada minuto de arco de meridiano equivale a 1 milla náutica, recordémoslo. El tercer paso es colocar en el centro del transportador, haciendo coincidir su eje vertical con la orientación del meridiano más cercano al punto intermedio de la ruta trazada. Aproximadamente en el centro de la ruta trazada, en el medio, ponemos el transportador en el centro de transportador que toque la ruta trazada. Esta técnica permite minimizar los efectos cartográficos del error de distintas proyecciones. Si bien es cierto, para la navegación visual, como ya vamos a ver más adelante, se usan proyecciones cónicas conformes de Lambert que tienen muy poca distorsión, son bastante precisas. Esas distorsiones se minimizan aún más cuando se usa esta técnica de colocar el transportador con el cual vamos a medir el curso geográfico en el centro de la ruta, equidistante de origen y el destino. Y por último, determinar el rumbo geográfico respecto al sentido de la ruta deseada. Si yo voy para allá, necesito saber desde cero hasta ahí, hasta mi rumbo a Bahía Blanca, qué distancia tengo, qué rumbo tengo. Eso va a ser el curso geográfico. El punto 4 es el de recomendar fraccionar la ruta en partes aproximadamente iguales y de aproximadamente 100 kilómetros o 54 millas náuticas cada uno, para la performance de aviones de escuela, entrenamiento, recreación. La distancia de cada tramo, esto que digo de aproximadamente 100 kilómetros, se ajustará al punto más significativo de la ruta. Esto quiere decir que si yo tiro para acá y me caen 100 kilómetros y no veo ninguna cosa significativa, si esta es mi ruta, ¿no? Y no veo nada significativo, pero a los 110 hay un cruce de ferrocarril o una laguna significativa o una ciudad inconfundible, bueno, ese tramo lo hago de 110. A eso se refiere que el tramo se ajustará al punto más significativo que encontremos en esa ruta. La cantidad de tramos será directamente proporcional a la magnitud de la ruta total. Acá vamos a hacer 6 tramos porque hay 600 kilómetros a Bahía Blanca. Bueno, si la ruta es más larga, haremos más tramos. En 1000 kilómetros haremos aproximadamente 10, 9. Es una técnica, no es riguroso. Y tampoco tienen que ser de vuelta todos iguales, sino a que identifiquen puntos que después van a ser puntos de verificación de la ruta,
que es inconfundible Olavarría, y si me cayó fuera de un segmento de estos rigurosamente así, bueno, este tramo lo hago de 120 kilómetros, pero ya sé que el punto de chequeo va a ser indudable, va a ser Olavarría. ¿Por qué? Porque cada fragmento permite establecer un punto de control de la navegación que después vamos a ver cómo se hace. El quinto paso es determinar con la cartografía adecuada, en este caso la carta seccional 1 millón, qué declinación magnética corresponde a cada tramo de la ruta. Teniendo presente que para convertir radio geográfico a rumbo magnético, la declinación oeste se suma y la este se resta. Esto quiere decir que ustedes van a tomar estas líneas, esta línea, esta, que son la de declinación magnética, ver dónde corta esa línea tu ruta y ese tramo, qué declinación magnética, qué valor de declinación magnética, 3 grados oeste, 6 grados oeste, van a leer que le afecte a cada respectivo tramo de la ruta. Y posteriormente, eso para la declinación, posteriormente van a verificar en el avión que están volando la tabla de desvío del compás magnético o brújula, para computar el desvío compás que corresponda para el rumbo 243 que tienen, 248 que tienen, no, 238 que tenían de curso geográfico. Entonces, a partir de acá, tienen que estimar la deriva durante el primer tramo, por eso se llama navegación a la estima. Se estima la deriva de Tolosa a este primer checkpoint o waypoint que ustedes crearon, para saber si tienen que corregir el rumbo por efecto del viento por su componente transversal. Determinar el rumbo magnético a mantener durante el primer segmento de la ruta, haciendo, como dijimos en el grafiquito ese que vimos en otra oportunidad, el rumbo geográfico, que lo establecieron aquí, más menos la declinación magnética que les diga la carta, más menos el desvío compás que les indique la tabla de desvío para el rumbo que tienen, más menos la eventual corrección de deriva. Y por último, estimar la velocidad terrestre o ground speed en base, ahora ya no a la componente transversal, sino a la componente longitudinal, de frente o de cola del viento. Para esto, volvamos al concepto del viajecito de Mar del Plata a Maipú, que si yo quiero ir de A a B y tengo este viento, de esta componente transversal del viento, exactamente a 90 grados desde la izquierda, me va a desviar a la derecha. Entonces yo tengo en azul y blanco el Desired Course o Desired Track, la ruta deseada. Yo quiero ir de A a B, pero si no hago algo, con este viento, lo que voy a hacer es ir de A acá e infinitamente a cualquier otro lado, cada vez más lejos de B. Esa es la deriva por efecto del viento, y esto es lo que se llama ángulo de deriva, el ángulo entre mi track real con mi deseado. Entonces, esto es si no hago algo. Lo que me pide el punto anterior cuando dice determinar el ángulo de deriva para corregirlo es que yo tengo que poner, si quiero ir de A a B, tengo que poner un rumbo igual a la corrección del ángulo de deriva, pero para el otro lado, siempre la nariz del avión en contra del viento, de una magnitud, esa diferencia angular, igual a la que calculé o estimé. Por lo tanto, yo pongo este rumbo en mi avión, pero mi trayectoria sobre la superficie terrestre va a ser esta. Como les dije, en el caso de ir a Maipú, volar cangrejeando, pero por arriba de la ruta deseada, desired course.
Punto 7. Verificar la distancia al primer punto de control, a la primer waypoint que cree, y estimar el tiempo de vuelo al mismo en base a la ground speed estimada. Eso se llama el tiempo de vuelo parcial entre un punto y otro, se llama ET, Estimated Time en Route, el tiempo estimado en ruta. Controlar la hora UTC, hora del meridiano de Greenwich, u hora Zulu, o tiempo universal coordinado. Controlar la hora de partida y estimar la hora de paso sobre el primer punto. Esto se llama Estimated Time Over, sumándole a la hora de partida el Estimated Time en Route. Yo salí a las 12, son las 15 UTC, en punto. Tengo un Estimated Time en Route de 11 minutos. Mi Estimated Time Over el primer punto son las 15 y 11 UTC. Con toda la información generada, confeccionar una planilla de planificación y control del vuelo. Por otro lado, estimar el consumo de combustible durante el primer tramo de la ruta, verificar y anotar la hora real de paso sobre el punto de control de la navegación, el Actual Time Over. Cuando nosotros tenemos el Estimated Time Over, que es la hora estimada de paso, pero cuando vemos que llegamos a ese punto y no son las 15:11 UTC, son las 15:12, eso es Actual Time Over, el tiempo real de sobrevuelo de ese punto. Entonces, verificar y anotar el consumo real de combustible durante el primer segmento de la ruta y en base a la información obtenida, reestimar la ground speed y el consumo para el próximo tramo. Por eso, esto se llama navegación a la estima. Cuando hablamos de la importancia de la disciplina y tener un método, es que nada hay más peligroso de manera potencial que el desorden en la conducta de un aviador. Porque las cosas en general no pasan por cuestiones previsibles, suceden por cisnes negros que nos demandan, que aparecen circunstancias absolutamente imprevistas, que nos demandan muchísima atención, un alto grado de estrés, de energía dedicada y de concentración dedicada a algo, que si encima no sabemos dónde pusimos las cosas, no anoté cuál fue mi último punto de verificación, no tengo la menor idea a qué velocidad estoy yendo, ni de dónde viene el viento, la cosa estoy haciendo todo para complicarla. Y aún así, si no pasa nada, no es la manera de volar, no tener la menor idea de dónde estoy, porque la navegación aérea es la ciencia y el arte de conducir en forma segura una aeronave en vuelo desde un punto al otro de la superficie terrestre, conociendo en todo momento su posición. Conociendo en todo momento su posición. O estimándola con un altísimo grado de precisión. Si no, no es navegación a la estima. Es rumbo y fe, y algo nos vamos a llevar por delante, y ya aparecerá una estación de ferrocarril con el nombre de la estación pintado en el techo como para yo bajar y enterarme dónde estoy. No es la manera de navegar en un aeroplano. Entonces, una de las cosas que disciplinan y agregan orden y control y dan tranquilidad es que si yo de La Plata a Bahía Blanca tuviera estas 10 posiciones, en cada uno de los tramos yo tengo un rumbo verdadero, que es el curso geográfico que establecí, lo primero que hice en el punto 1 cuando hice la raya, 238. Tengo una declinación magnética de 6 oeste en este tramo, en este de 6 oeste, en este de 7 oeste, 7 oeste, en este de 8 oeste, y así sucesivamente. Yo sé que la declinación oeste se suma,
Bien, entonces, ya sé que tengo curso geográfico 238 en al primer punto de paso, a la posición 2. En ese tramo al curso geográfico le tengo que sumar 6 grados, 238 y 6, 244 por 6 grados de inclinación. Pero la tabla de desvíos compás, para mi compás de mi avión en esa instalación, dice que para un rumbo 245 aproximadamente, yo tengo que volar un rumbo 248 o sumarle 3. Entonces, tengo 238 más 6, 244, más 3, 247. Y una corrección de deriva, porque tengo deriva de la izquierda, tengo viento de la izquierda, tengo que volar contra el viento, o sea, restar de 7 grados. Entonces 247 menos 7, acá sumo, acá resto, me da un rumbo compás. Yo en el compás, en la brújula, tengo que poner 240 grados. Esa distancia de 1 a 2 de la posición 1 son de 106 kilómetros o nudos, o millas terrestres. Tengo estimada una velocidad terrestre de 204 nudos, o millas por hora o kilómetros. Para hacer 105 millas a 204 de velocidad sobre la Tierra, voy a tardar, estimated time en route, voy a tardar 31 minutos. Despegué a las 11:47 UTC, más 31, estimated time over, esta posición, a las 12:18. Resulta que después pasé por ahí, y en vez de chequear esa laguna, ese primer punto, a las 12:18, lo hice actual time over a las 12:15, 3 minutos antes de lo previsto. Entonces, ¿qué hago? Saco que si hice 105 millas, pero en 28 minutos en vez de 31, porque hice 3 minutos menos, voy a ir a una ground speed superior, 2.26. Entonces, esa es la que uso para estimar el próximo punto. Hago lo mismo, 238 más 6 más 3 menos 5, porque bajó el viento. Tengo que poner un rumbo compás de 242 para hacer 117 millas a una velocidad de 2.26, voy a tardar otros 31. Entonces voy ajustando todo el tiempo, reestimando, por eso se llama navegación por estima, cada uno de los puntos. Y lo mismo hago con el consumo de combustible, estimado y real. Estimé gastar 9,8 galones. Resulta que llegué y gasté 9,6. Y sí, porque estuve 3 minutos antes. Entonces, para el próximo tramo utilizo ese factor 9,6 y resulta que ahí se me ajustó, coincidió exacto. Entonces yo voy estimando cada vez con mayor precisión. Y así a lo largo de todos los puntos hasta llegar. Entonces yo voy teniendo una navegación, en primer lugar, planificada, porque todo esto lo hice el día anterior en mi casa, tranquilo, planificada. La realizo, la hago. En base a lo que realizo, la verifico y la controlo. Y en base al control que efectúo, hago las correcciones y mejoro mis cálculos y mi estima. Y en base a eso, vuelvo a replanificar como un círculo, en vez de un círculo vicioso, un círculo virtuoso. Por lo tanto, la metodología que vimos hay que repetirla, aplicada para cada uno de los sucesivos segmentos de la ruta, reestimando la velocidad terrestre, el tiempo estimado en ruta y el consumo de combustible en base a los datos reales del tramo inmediatamente anterior. Muchísimas gracias. Nos vemos en la jornada integradora.